del medio ambiente y se ha transparentado, por ejemplo, que es un modelo económico que claramente no beneficia a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos tienen. Entonces, en ese sentido me parece que se sinceró cómo es este gobierno, que estuvo un poco morigerado por las elecciones, en el medio, discusiones más de campaña política, pero que final de año llegamos sabiendo qué tipo de gobierno hay. Y eso me parece que es un avance, ¿no? ¿Y en lo institucional? Y en lo institucional me parece que hay algunas cosas muy preocupantes, ¿no? Esta discusión que siempre hubo, que nosotros en la universidad tomamos como tema de investigación, de que a quién responden los diputados y las diputadas, sí a los gobernadores, y entonces si es un poder diferente que los poderes de las provincias. Este año tuvimos así como ejemplos burdos, ¿no? de gobernadores sentados controlando, extorsionando o siendo extorsionados por el poder central. Así que a nivel institucional me parece que hay muchas cuentas pendientes también. ¿Por qué extorsionando? Perdón. Bueno, esta discusión de que los diputados se tenían que sentar y votar, por ejemplo, la ley, la reforma contra los jubilados, cuando ellos habían sido elegidos, esos diputados, en contra de, o digamos, diciendo, el caso concreto era Yarlora, ¿no? Diciendo, no vamos a hacer nada en contra de los jubilados. En Córdoba, por ejemplo. Eso es parte de ese pacto fiscal que firmaron los gobernadores, a los que nos referíamos nosotros en minutos nada más. Las responsabilidades es de los gobernadores, que son los que en última instancia deben mandar. Allí es donde viene la convicción del diputado de respetar la palabra empeñada, romper con el bloque o votar en contra de lo que es. O ayornarse a lo que dice el poder político sobre el cual, o al cual concretamente depende, ¿no? Sí. ¿Pablo? Bueno, si puedo hacer después una digresión sobre esto último, que creo que puedo aportar algo. Un análisis comparado creo que siempre habilita seccionar, es decir, ¿con relación a qué? Es decir, si bien esta es una mesa política, es indudable que el debate o la comparación en términos económicos, sociales, etcétera, son elementos básicos a tener en cuenta. Yo creo que es importante también decir desde dónde se habla. Yo hablo desde una postura crítica, ¿sí? Y desde esa postura crítica quiero tener, o intento tener cierta objetividad para decir que a mí me parece que el país en algunos puntos dio algunos pasos para adelante. Creo que la situación era muy complicada, la que dejaba el gobierno anterior, y creo que este gobierno intentó de alguna medida, como suele decir el oficialismo, dar racionalidad a las políticas públicas y reconducir en materia económica los desaguisados del gobierno anterior. Ahora bien, dicho esto, yo personalmente creo que no ha habido grandes avances. Creo que no hay un programa de gobierno. Creo que se han tomado medidas que pueden ser acertadas, algunas que han tenido un costo social, sobre todo, como bien decía la profesora Brusco, con respecto a ciertos sectores, segmentos de la sociedad que son más vulnerables. Y creo que también los argentinos vivimos en una suerte de pesadilla. Es decir, en el sentido que hay... como Sísifo, hay ciertos problemas institucionales que se repiten, hay ciertos estilos, ciertas pesadillas, insisto, que cobran con nuevos protagonismos los mismos resultados tenebrosos. La violencia. Por ejemplo, la violencia. Por ejemplo, resurgir de lo que se suele llamar de ciertas inconmensurabilidades en el debate, que en la política eso es absurdo, porque en términos académicos, en ciertos paradigmas, yo puedo por ahí tener algunos presupuestos que me impiden acordar con algún marxista, con alguna feminista, con personas que a lo mejor no piensan como yo. Pero en términos políticos, la política se sostiene en el disenso. Cuando estamos de acuerdo no hace falta la política. Pablo, dijiste, tenías una digresión. Sí, la digresión en términos institucionales me parece muy importante lo que acá se ha señalado. Y creo que acá hay un problema de praxis y de cultura política y también un problema institucional. Porque yo entiendo los acuerdos que quiere forjar el presidente, el Ejecutivo, con los gobernadores, a fin de, precisamente en esta
en este toma y daca, la gente por ahí le mortifica, pero la política se trata de eso, bueno, tratar de alinear algunos intereses para lograr ciertas mayorías. Pero institucionalmente, digamos, el sentido de la representación política de la Cámara de Diputados debe obedecer a otra lógica. Y el gobierno, si hubiese querido hacer eso, no basta juntarse con los caciques, con ciertos capangas, es decir, juntar a los gobernadores para que haya un proceso cuasi mafioso de disciplinamiento, lo digo así con todas las letras. Yo creo que aquí sí falta de esa política gonal, aquí hace falta líderes políticos, esas cabezas que deben verse sobre todo en la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación, donde el gobierno debió citar a partidos políticos, pero fíjense ustedes, si ni siquiera quienes forman parte de la alianza gravitan en las políticas públicas, me parece que es mucho más difícil que pueda hacerlo. A mí me parece que ahí hay dos casos, o mejor dicho, puntualizar, digamos, la estrategia del gobierno nacional, que obra en dos sentidos. Uno, con respecto a lo que decía Valeria, y otro, con respecto a lo que decía Pablo. Para mí, lo hemos charlado a veces con José este tema, y lo hemos dicho, podemos consensuar o no en ese aspecto, la estrategia del gobierno era dividir el peronismo, y lo consiguió. Y por el otro lado, resolver el tema de los recortes, y particularmente los jubilados, se tendría que haber hecho, y en eso va, digamos, la ponderación que hace Valeria con respecto al tema de gobernar para cierto sector, porque cuando se disminuye el 5% de las retenciones, en lugar de dárselo a los verdaderos poderosos, ha ido al ANSES. Puedo hacer una... 66, casi 70.000 Mi sensibilidad política está alineada con lo que vos dices, pero acá hay un problema de caja. ¿Sí? Hay 10 millones de personas, hay casi 17 millones de jubilados, hay un sistema que no funciona, esto está pasando en el mundo. Pero hay un descontrol también. El gobierno, hay un descontrol también. Digo esto, a lo mejor no es tan grande. Lo que yo digo es lo siguiente, el gobierno bajo ningún momento ha propuesto el gran debate, por ejemplo con el tema del sistema jubilatorio. Acá tenemos dentro del mismo sistema subsidios, está la asignación universal, pero hay personas que le están sacando plata y que pone plata un sistema con la expectativa del día de mañana de poder recibir su jubilación. ¿Sí? Entonces, el gobierno siempre, digamos, ha tenido una técnica que yo creo que es una técnica mentirosa, porque en este caso, las pruebas me remito, el hecho de que se dé el bono confirma la tesis de que los jubilados no van a salir ganando. Claro. Si no, no tendría sentido que otorguen el bono. Pero el gobierno ha evitado también discutir sobre el fondo de la cuestión, donde a lo mejor es necesario que haya sacrificios. El gobierno, por ejemplo, otro sector de la economía que ha sido beneficiado son las mineras. Bajo la teoría del incentivo, de la disminución de los impuestos para que haya mayores inversiones. Y ha caído la producción minera en lo que va de este año. En consecuencia, mi crítica es más globalizadora. Yo entiendo, comprendo, tengo una actitud, yo diría, menos virulenta en contra de las políticas públicas del gobierno, pero yo creo que el gran fracaso es la ausencia de un programa de gobierno. Valeria, a mí me parece que así en general uno puede decir que todas las decisiones se deben considerar, como decís vos, en un programa, ¿no? Porque si hablamos de las mineras, de las retenciones, siempre va a haber un economista. A mí me parece que la economía y la política se tienen que hablar en conjunto, ¿no? Así que si uno pensara que la reforma jubilatoria es porque hace falta, porque en el mundo hay una crisis de aportantes y que es un problema estructural, si nos quedamos solo en ese problema, nos estamos olvidando que se toman otras decisiones, cómo beneficiar a otros sectores. Así que me parece que es una cuestión de discutir cuál es el programa en general. Y con respecto a las jubilaciones en particular, a mí lo que me sorprende es que no sabemos que estamos alcanzados por esta reforma, quizá no los que estamos en este caso, pero si sos empleado bancario, empleada bancaria o de comercio, que son dos gremios con muchísima cantidad de gente en el país, antes se jubilaban las personas con 60% de su salario, que es la famosa tasa de sustitución. Sí. Ahora se van a jubilar con 40% de su salario. Pero eso no se habla porque eso ha quedado tapado por el tema del bono a los jubilados de las pensiones o de las no contributivas.
Pero a partir de mañana, todos los que se jubilen van a recibir 40% de su salario. Entonces, eso es una decisión política que ha ido, y en lo que discrepo con lo que decías, Pablo, es que no es una cuestión de caja específicamente, únicamente, sino que ha sido resultado de una negociación en la que hacían falta muchos millones para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y las provincias no querían, digamos, resignar por eso fondos. hablo de la extorsión mafiosa. Y entonces lo negociaron. O sea que entra... no es una discusión estructural de las pensiones y de las contribuciones, sino que es una necesidad de tener caja para eso. De la misma forma que la reformulación, Claro. de la misma forma que la reformulación de las jubilaciones, por ejemplo, de las amas de casa, tendría que realizarse. Alieto Guadagni, a quien no se puede sospechar de que es un tipo de la derecha, ¿sí? Concretamente dijo, el 80% de las jubiladas de amas de casa son gente es gente pudiente, es gente con... 80% pudiente, yo ahí, tengo una discusión muy grande y que desde el punto de vista feminista hay que sostener. Pero el entrecruzamiento se tendría que haber hecho, o por lo menos racionalizar. Pero es que ahí hay una discusión y ahí nos ponemos las mujeres de un lado. Las mujeres históricamente hemos trabajado sin remuneración en la casa, y entonces esto vino a reconocer a las mujeres que han cosido para afuera, que han trabajado en la informalidad. No la que tiene 3.000 hectáreas de campo. Bueno, hagamos una cuenta, a ver cuántas tienen 3.000 hectáreas de campo, y con todo derecho hagamos la cuenta de cuántas. Con todo derecho. Pero hay otra consideración. ¿Cuál es el principio de justicia de aquel que aportó 30 años con alguien que no aportó nunca? El que aportó 30 años no recibe lo mismo que las pensiones no contributivas, ¿no? Que la mínima, casa? Sí, ¿Cuánto recibe la ama de casa? 7.100 y cuánto. ¿Cuánto recibe el jubilado mínimo? No sé, ¿cuánto 7.200. ¿Pero aportó 30 años? Sí, claro. El monotributista se va a jubilar con 30 años. El monotributista. Sí. Entonces digo, yo creo que tampoco hay un principio de justicia. Entre alguien, con todo respeto, la mujer que ama de casa trabajó y trabaja. Sí. Claro, no se ha reconocido. Es que yo creo que el principio de justicia está ahí, porque la mujer no pudo contribuir. Pero un sistema descompensado como está no puede incorporarle 3 millones de personas. Yo creo que hay compensaciones que al principio suenan desiguales. Todos los principios de afirmación positiva son desiguales. Por ejemplo, 30% de cupo para las mujeres era desigual. Las mujeres tienen que ser inteligentes, tienen que ser igual que los hombres. Bueno, era desigual. A los negros en Estados Unidos es desigual darles una cuota para que trabajen. Claro que hay desigualdades, pero es que si uno no hace, para eso está la ley y las reformas, porque si nos guiamos por los principios del mercado, de lo que siempre ha sido, siempre va a ser en beneficio. Por ejemplo, la Caja de Jubilaciones de de Córdoba hubiera sido diferente el déficit que tiene si de la Sota no hubiera decidido, por ejemplo, el año 95. En el año 95, y ahora jubilar anticipadamente a... Bueno, son decisiones demagógicas y políticas, nada más. Que no sé, sí. Hay que hacer algunos números también, José. Sí. El empleo formal es alrededor de 10 millones, 11 millones de personas, y tenemos casi 17 millones de jubilados. Sí, de personas que reciben. Creo que la proporción. Claro, es una locura. O sea, eso de alguna manera tiene que tener una plataforma económica, porque el día de mañana va a estallar. Es decir, eso es un costado que se entiende en el discurso del gobierno. El tema está, por un lado saca la plata, y yo acuerdo contigo, y después, digamos, se le da lo que necesita María Eugenia Vidal, tal vez con un fin también loable, cuál es romper el espinazo a los varones del conurbano, que es la manera de evitar, digamos, que haya cierta hegemonía política en la provincia de Buenos Aires. Eso lo estoy diciendo de una manera cruda, no digo que comparta. No, pero lo que han dicho, pero eso es factible. Yo diría, si puedo decir, dos cosas más para el saldo, que involuntariamente están surgiendo a la superficie, y creo que la mediocridad de la política argentina todavía no alcanza a debatir. Es el tema de la política exterior, es el tema de la seguridad nacional, después de lo que pasó con el submarino, es el tema de la seguridad interna, que como siempre estamos divididos por una grieta, que es una grieta, yo creo que a menudo ficticia. ¿Por qué? Porque precisamente quienes más sufren y van a sufrir este brulote, estas consecuencias, van a ser precisamente quienes no son defendidos por los grupos más progresistas. Hay que debatir desde el progresismo, desde los sectores de los partidos populares, cuál va a ser la defensa del territorio nacional, cómo afianzar la soberanía, cómo
cuidar nuestros recursos y cómo mejorar los niveles de seguridad a la población en general. Cerrás. En ese sentido, me parece que otra buena noticia es que la oposición encontró modos de diálogo con este avance tan fuerte en el embiste contra los jubilados. Y eso me parece que es un buen dato, ¿no? Que el Frente Renovador de Masa, distintos sectores del peronismo, distintos sectores de la izquierda se agruparan para esto. Lo que me parece una muy mala noticia, ojalá no se confirmara, pero no creo que... Así como lo del Lara San Juan salió de pantalla completamente y tenemos la gente pidiendo por favor que tengamos una noticia, después de haber sido caso de tapa de todos los noticieros, me parece que es una muy mala noticia la concentración enorme a la que vamos con Telecom Grupo Clarín, ¿no? Entonces, cuando uno ve que cierran medios, que la gente de los medios, que inclusive antes en el gobierno kirchnerista era muy crítica y que vemos que refleja la preocupación por el silenciamiento de las voces, entonces uno dice, eso a mí me asusta. 717, 7 de diciembre de 2007, Néstor Kirchner le dio Cablevisión la función de 10 años más a Cablevisión por Pero la ¿por qué fusión de repetir, multicanal. Ricardo? ¿Por qué repetir? Si eso fue un error, ¿por qué repetir? En todo caso, ¿por qué ser kirchnerista en ese caso, no? No. Corrijamos. Pero, a ver. Digamos, la ley de medios el hizo un antecedente. intento Era por el eso. antecedente. Ahora estamos viendo La Voz del Interior cerrando un diario, cerrándose distintos medios. A mí me preocupa, yo no soy del mundo de los medios, pero pienso, cuando hay cosas que se deben discutir en la agenda pública, ¿dónde las vamos a discutir? El Ara San Juan no se discute en ningún lado más. Hoy se conoció que 180 trabajadores de la televisión digital, Fueron la TDA, despedidos. posiblemente, se quedan afuera y posiblemente se cierren. Sí, se cierra y ya tomaron el Centro Cultural Kirchner. Están adentro tratando de resistir. Eso, el CONICET, un montón de malas noticias. Esa es una buena discusión también, dar el tema de los medios, de por qué. ¿Por sucede qué lo y que cómo está sucede. vinculado con los poderes económicos? ¿Por qué sucede ¿no? lo que sucede? Exactamente. La concentración. Gracias por acompañarnos, hemos hecho Bueno. solo así hemos volado por la superficie, pero Sí. bueno, les agradecemos que hayan estado con Gracias nosotros. por venir. Muchas gracias. Programa del A año, nosotros, muchas Y gracias. feliz Gracias. 2018. Igualmente. No nos han dado mucho optimismo. Vamos a la pausa y volvemos, hablamos de la economía, que creo que va a ser peor aún.